Hola y muy bienvenidos a Suecia, tu canal de formación, información y también de crecimiento personal. Hoy para responder a dos preguntas de una de nuestras seguidoras del canal, Andrea Díaz. Para ti, un saludo donde quiera que me estés mirando. No sé si estás en Suecia o fuera de Suecia, pero hoy voy a responder las preguntas que me hacías acerca de trabajar como profesor docente acá en Suecia. Tus preguntas eran dos. La primera relacionada con el horario, qué tal son los horarios, y la segunda, qué tal es la relación jefe subordinado, es decir, qué tal es la relación entre nosotros, los profesores, con nuestros superiores. Yo le agregué también a esas dos preguntas otras que me han estado haciendo en los últimos meses, personas que tienen interés de trabajar en Suecia de profesor o quieren mudarse y probar esa profesión acá. Yo le agregué también otra pregunta, como por ejemplo, ¿qué tan fácil o difícil es conseguir trabajo de docente acá en Suecia? ¿Cuánto cobra un profesor, maestro en Suecia actualmente, 2024? ¿Cuántos maestros hacen falta en todo el país? ¿Qué tal son los colegas, los compañeros de trabajo? Y puedo trabajar en Suecia de profesor, profesora, sin tener conocimientos del idioma sueco. Sobre esas preguntas voy a estarme concentrando hoy para respondértelas y te voy a dar mi opinión después de 12 años acá de profesor en Suecia, así como me apoyaré también en estadísticas que aparecen en internet sobre la situación de los profesores acá en Suecia. Hasta aquí esta pequeña introducción, sígueme que ya comienzo. Muy bien, un saludo grande desde donde quiera me esté siguiendo. Y antes de comenzar a responder las preguntas, debo decirte que trabajar como profesor profesora es un desafío bien grande, no solamente por lo que encierra la preparación en sí para cada clase, sino también por las diferentes tareas administrativas que tenemos que realizar, así como esta función de psicólogo, por decirlo de alguna manera, que se requiere muchas veces en esta profesión. La primera pregunta de Andrea era acerca del tema de los horarios y yo debo decirte que depende. Depende por qué. Porque cuando trabajas en niveles escolares bajos, ya sea guardería, primaria, secundaria, se exige del profesor, al menos acá en Suecia, que estés casi a tiempo completo en tu centro laboral. ¿Por qué? Porque como te decía, no se trata solamente de impartir clase, impartir docencia, sino también de estar presente para resolver problemas que puedan surgir en la vorágine del día a día. En el tema de la guardería, tú entras o bien 6:30 de la mañana y si estás 8 horas, terminas a las 8 horas, terminas a las 2:30 de la tarde. Tienes que estar todo el tiempo ahí con los niños, cuidándolos, dando la atención, la merienda, etcétera. En el caso de que comiences un poco más tarde, 8 de la mañana, terminas a las 4 de la tarde. El horario no es flexible, sino que vas a tener un horario fijo. En el caso de la primaria, lo mismo. Tú entras como profesor de primaria a las, digamos, 8 menos 4 de la mañana y terminas a las 4:10 de la tarde aproximadamente, cuando ya termines con tus estudiantes. No es para nada flexible. En el caso de la secundaria, tampoco. ¿Por qué? Porque en el caso de la secundaria básica, de séptimo o noveno grado, tú vas a impartir clases, docencia, pero también vas a ser guía de un grupo, junto con otro colega, por lo que vas a estar pendiente de situaciones que puedan surgir, conflictos entre los estudiantes, entre padres y estudiantes. Es decir, que tu labor no se va a limitar solamente a ser docente, sino que vas a ser una especie de trabajador social también. Trabajador social que yo digo que muchas veces llega al 50% de tu carga laboral. Tienes que estar pendiente de si hay conflictos, de resolver esos conflictos, hacer todo un papeleo, es decir, mucha labor administrativa, para poder documentar todo lo que sucede, contactar a los consejeros de salud mental, a los rectores, etcétera, etcétera. Es decir, es mucho trabajo que para nada te da flexibilidad para poder decir, bueno, voy a almorzar afuera o voy a hacer determinada gestión. Ya a nivel de bachillerato, donde yo trabajo, sí, al menos acá, me da la posibilidad, por ejemplo, cuando yo termino mi clase, si no tengo una reunión o algo que hacer, yo voy a la casa en bicicleta, allí doy un paseo con el perro, por ejemplo, almuerzo y luego regreso a las demás clases que tengo en la tarde o reuniones. No es así en todos los bachilleratos, sé que acá en la ciudad, en los 4 que hay, este es el que da cierta más flexibilidad, y es que mientras tú hagas tu trabajo bien hecho, mantengas una buena comunicación con tus colegas y con los estudiantes, no hay problema ninguno.
Entonces, en ese sentido va a ser variable de lugar a lugar, pero como te decía, más flexibilidad vas a tener en bachillerato y universidad. Mientras que en niveles más bajos va a ser un poco más restringida esta flexibilidad para poder hacer gestiones durante el horario laboral. Entras una hora y terminas a una hora específica. Ahora bien, la segunda pregunta que se trataba acerca de las relaciones jefes-subordinados, debo decir que varía también de lugar en lugar, como no solamente en las escuelas, sino que va a ser bastante cambiable, ya sea que trabajes tú a nivel de primaria, secundaria, bachillerato, aunque debo decirte que yo comencé a trabajar en este lugar en el 2020 y por primera vez no, por segunda vez experimenté un jefe que escuchaba, entendía a sus trabajadores, se ponía en el lugar de los demás a través de una gran empatía y relación de afabilidad, y eso es algo que se valora mucho. Tuve un primer jefe, Gabriel, en el primer empleo que obtuve en Suecia como profesor en el 2012, en enero, una persona excelente. De hecho, cuando yo voy a dar referencias de trabajos anteriores, él siempre me ha dicho, cuenta conmigo, una persona estelar. Y el otro jefe es la persona que tengo ahora, un hombre también de 50 años aproximadamente, una persona estelar, con muy buena comunicación, mucha empatía, una persona sociable, abierta, que escucha mucho y eso se valora muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta lo que yo experimenté en el trabajo que yo tenía antes de entrar en este lugar. Era una mujer de unos 40 y tantos años, con mucha necesidad de control sobre sus trabajadores. Si salías a hacer una gestión 10 minutos, 15 minutos, aunque estuvieras en tu horario de autopreparación, de planificación, dónde estabas, qué hacías, no estabas en la oficina. Entonces, la relación es bastante afable, teniendo en cuenta que acá el sindicato funciona bien y si hay algún tipo de acoso, algún tipo de maltrato, tú puedes quejarte. Las leyes funcionan bastante bien también. Entonces, creo que los jefes se cuidan mucho de eso, pero a la hora de tener un control excesivo, creo que varía de lugar a lugar. Sin embargo, con jefes hombres he tenido mejores experiencias que con jefas mujeres. No sé por qué, pero en Suecia recuerda que el tema de la jämställdhet, es decir, la igualdad de sexos, muchas veces va al extremo y las mujeres para mostrar esa fuerza, esa igualdad, es decir, casi como que te atropellan. No sé por qué será, si es porque uno es del sexo opuesto, porque es inmigrante, pero yo he tenido experiencias bastante negativas, nefastas con jefas mujeres, al punto de que en un lugar que trabajé en el 2000, entre el 2015 al 2017, tuve una experiencia negativa con un grupo de estudiantes que maltrataban verbalmente, con expresiones racistas. Yo tuve no problemas de los nervios ni psíquicos, pero sí me sentí mal durante un tiempo. Busqué atención psicológica para poder salir de ese trance y esa jefa nunca hizo absolutamente nada. Yo debo entender también entiendo también que los padres en esa pequeña comunidad, en una pequeña comunidad rural, eran bastante exigentes, bastante fuertes, y tenían mucho peso sobre lo que se decía en la escuela y lo que no, por lo que la jefa no tomó partido a favor mío, sino que a favor mío, sino que se mantuvo todo el tiempo al margen. Yo busqué ayuda, salí de ese trance y al final, decidí irme de esa escuela. Pero como te decía, va a variar de lugar en lugar y nada. Si tienes suerte, puedes encontrarte con un jefe que te escuche y pueda resolver tu problema en específico cuando lo tengas. Ahora bien, ¿qué tan fácil? La pregunta número 3, ¿qué tan fácil o difícil es conseguir trabajo de profesor en Suecia? Va a ser una pregunta bien interesante porque es relativamente fácil debido al déficit de profesores que hay actualmente en el país, pero depende de la asignatura que tú impartas, de tus años de experiencia, pero también del nivel escolar donde vas a enseñar. Si es en los grados inferiores, por ejemplo, nivel de bachillerato, en el nivel de, disculpa, de secundaria básica, primaria o nivel de preescolar o kindergarten, guardería, hay muchísimo trabajo. Ahora bien, a nivel de bachillerato es un poquito más difícil, ya que acá se trabaja mucho mejor, mucho más, es decir, los grupos, aunque son grandes, los estudiantes muestran mucho más respeto, mucha más disciplina y es un poco más difícil acceder a estos puestos. Pero, por ejemplo, hoy por hoy,
hay asignaturas mucho más demandadas que otras. Asignaturas como van a ser las lenguas modernas, me refiero a francés, alemán y español. También física está en alta demanda, química, biología y asignaturas que impartan tecnología. Esas son asignaturas que van a ser bien demandadas, por lo que si tienes experiencia o tienes un título en esas áreas, te las repito, lenguas modernas que van a ser español, francés y alemán, física, química, biología y asignaturas técnicas, puedes obtener trabajo relativamente fácil a la hora de solicitar un empleo en Suecia siendo profesor y teniendo la legitimación, por ejemplo, que hace falta también. Ahora bien, ¿cuánto es la pregunta número 4, que le agregué también a este cuestionario? ¿Cuánto cobra un profesor actualmente en 2024? Un profesor de guardería, förskollärare, va a estar ganando entre 31.000 a 40.000 coronas, para un promedio de 35.000 aproximadamente al mes antes de pagar impuestos. Recuerda que en Suecia se paga el 30% aproximadamente y a esos 35.000 debes quitarle casi el 30%. Profesores de primaria y secundaria, lo que se llama un grundskollärare, entre primero y noveno grado, va a estar ganando entre 34.000 a 47.500 al mes antes de pagar impuestos. Eso da un promedio aproximadamente de 40 a 41.000 coronas al mes. Un profesor de gimnasio, donde yo trabajo, gimnasio lärare, va a estar trabajando como promedio, va a estar ganando como promedio entre 37.100 a 48.400 coronas, para un promedio de 42.500 al mes antes de pagar impuestos. Y un profesor universitario puede estar ganando entre 40.000 hasta 58.000 coronas aproximadamente, ya a nivel de universidad. Entre 40.000 a 58.000 coronas cada mes. Ahora bien, la quinta pregunta: ¿cuántos maestros se necesitan en todo el país, en Suecia? Debo decirte que en Suecia, según un pronóstico de Skolverket, que es la Agencia Nacional de Educación Sueca, se cree que para el 2035 hagan falta 12.000 maestros recién graduados. Es decir, ya al déficit que hay y que habrá, hay que sumarle que harán falta 12.000 maestros recién graduados para 2035. Ahora bien, hoy por hoy, acá en mi ciudad, por ejemplo, y en otras, en todo el país, hay escuelas que deben ofrecerle al estudiante la oportunidad de estudiar lenguas modernas, lenguas extranjeras, en el caso de francés, español y alemán. Sin embargo, hay un dato interesante, y es que muchas escuelas no pueden ofrecer esa posibilidad debido al déficit de profesores. Acá, por ejemplo, hay estudiantes que no pueden estudiar en mi ciudad en algunas escuelas, o bien francés o bien español, porque no hay profesores. La escuela dice, desgraciadamente, tienes que escoger o bien alemán o sencillamente reforzar el inglés y el sueco, porque no tenemos profesores ni de francés ni de español. Entonces, creo que por ahí te da la medida de cuánto déficit hay hoy por hoy. Hace unos años hubo una noticia que fue todo un escándalo, en el 2016-17, porque las universidades en toda Suecia tenían el cupo para ofrecer 800 plazas para profesores de idioma. Es decir, entre francés, alemán y español, 800 plazas, 800 en todo el país. Sin embargo, ese año, 2016, en otoño, para comenzar el curso, es decir, para ser profesor después de 5 años, profesor de idioma, en uno de esos 3 idiomas, solamente se matricularon 16 personas en todo el país. Solamente 16 personas en todo el país. Una cifra irrisoria, una cifra casi de risa. Entonces, te da la medida de que los profesores, al menos en el área de idiomas, van siendo menos, por lo que apostar por una de estas carreras podría ser interesante para obtener un trabajo acá en Suecia siendo docente. También otra pregunta: ¿cómo son los colegas? Acá te digo que eso es una lotería. Yo en esta escuela donde comencé en el 2020 he experimentado muy buena camaradería, empatía, solidaridad también. Es decir, no es así en otros lugares. Debo decirte que creo que
La pequeña diferencia está en si es un pueblo pequeño y una ciudad. Porque en la ciudad la persona tiene una mentalidad más cosmopolita, una mentalidad un poco más abierta, por lo que para mí ha sido más fácil acceder a diferentes círculos, preguntar, integrarme mejor en ciudades que en pueblos pequeños. Entonces, creo que podría ser un tips, un consejo que quizás podría valer para ti a la hora de solicitar trabajo. Además, hay mucho más trabajo siempre en ciudades grandes que en pueblos pequeños. Otra pregunta, ¿puedo conseguir trabajo? Esta es muy importante. ¿Puedo conseguir trabajo en Suecia de maestro, profesor, sin tener conocimientos del idioma sueco? Mi respuesta desde ahora es no. ¿Por qué? Porque incluso aunque tú trabajes en lo que son las escuelas de idioma, es decir, hay un tipo de escuelas privadas que se llama Engelsskolan, es como decir escuela inglesa. Este tipo de escuelas es una escuela americana que se instauró acá en Suecia hace unos años y tiene un consorcio de escuelas, un grupo de escuelas, la escuela americana, Engelsskolan, Engelsskolan. Tú, aunque se imparten algunas asignaturas de inglés, tienes que hablar sueco para las reuniones, para poder hacer los reportes, por ejemplo, ese tipo de cosas así. Este tipo de escuelas privadas son muy pocas, no están en todas las ciudades, tampoco en todos los pueblos, por lo que la mayoría de los trabajos que hay de profesor va a ser impartiendo lo que impartes, ya sea física, biología, español e en sueco. Así que tienes que hablar un sueco relativamente bueno, medio alto, para poder expresarte y poder transmitir lo que quieres transmitir y evitar los choques culturales. Choques culturales en forma de risas, en forma de burlas, que yo los he experimentado de mis estudiantes, porque a veces o bien hay una palabra que no sabes cómo decirla bien o intercambia algún tipo de estructura gramatical y por ahí ya empieza la risa, pero sí te recomiendo apostar fuertemente, fuertemente por el sueco si quieres trabajar de profe acá en Suecia. Sin sueco va a ser casi imposible, en primer lugar porque la entrevista de trabajo te la van a hacer en sueco, entonces ahí comienza el gran desafío. ¿Qué tal son los estudiantes? Es una pregunta que muchas personas me han hecho. Esa pregunta la podrás encontrar respuesta en este video que te comparto acá en la esquina de este video. Sin más, espero que el video haya sido de tu utilidad. Si tienes otras preguntas, me lo dejas en los comentarios. Y hasta aquí lo referente a trabajar de profe en Suecia. Chao.